El proyectil desgarró la oscuridad anterior al amanecer a 2000 pies por segundo. Dentro de su nariz, más pequeño que el puño de un niño, un transmisor de radio cobró vida. El bombardero en picado japonés Val nunca lo vio venir. El piloto ya se había elevado después de su ataque contra el USS Helena, confiado en que estaba fuera de alcance. Estaba equivocado. El proyectil pasó a 70 pies de su aeronave y explotó sin tocarla. Un milagro que desafiaba la física y que cambiaría la guerra para siempre. Era el 5 de enero de 1943, frente a Guadalcanal. Los artilleros del Helena habían disparado solo 3 proyectiles. Los 3 detonaron en proximidad al objetivo. El Val se desintegró en una lluvia de metralla y llamas, cayendo al Pacífico como un juguete roto. Los artilleros se miraron incrédulos. Acababan de presenciar el debut en combate del arma secreta más celosamente guardada de la Segunda Guerra Mundial. Más clasificada que el radar y tan protegida como el Proyecto Manhattan. El piloto japonés nunca supo que lo mató. Tampoco sus comandantes. Durante los siguientes 2 años y medio, los aviadores japoneses caerían del cielo en números asombrosos, destrozados por fuerzas invisibles que no podían comprender. Los barcos estadounidenses que deberían haber sido blancos fáciles se convirtieron en fortalezas flotantes de muerte. Los pilotos kamikaze que se lanzaban con determinación fanática explotaban en el aire antes de alcanzar sus objetivos. Generales alemanes observarían a sus tropas ser abatidas por artillería que parecía leer mentes, detonando con precisión sobre sus cabezas con una exactitud sobrenatural. El arma que hacía esto se llamaba la espoleta VT. Tiempo variable. Aunque el nombre era una mentira, una distracción deliberada. No había nada variable en el tiempo. Dentro de cada proyectil había algo que el enemigo no podía imaginar. Una estación de radar en miniatura, una maravilla de la ingeniería que cabía en la palma de la mano y sin embargo sobrevivía fuerzas que licuarían un cuerpo humano. Era artillería que podía ver. Y para quienes la recibían se sentía como hacer trampa. Antes de revelar cómo funcionaba este dispositivo imposible, dale suscribirte y deja un comentario diciéndonos qué tecnología de la Segunda Guerra Mundial te fascina más. Ahora, volvamos a donde todo comenzó. El año era 1940 y la batalla de Gran Bretaña rugía sobre los cielos ingleses. Los aviones de combate giraban y se zambullían entre nubes de fuego antiaéreo, y la dura realidad se volvió innegable. Las baterías antiaéreas eran casi inútiles. Los artilleros tenían 2 opciones, y ambas eran terribles. Podían usar espoletas de contacto, que solo explotaban si golpeaban físicamente al avión, una probabilidad tan baja que resultaba casi ridícula. Las tripulaciones disparaban un promedio de 2.500 proyectiles para lograr un solo impacto. O podían usar espoletas temporizadas ajustadas para explotar a una altitud específica. Pero los aviones eran rápidos, maniobrables e impredecibles. Para cuando el proyectil alcanzaba el punto calculado de detonación, el avión ya se había movido, y la explosión rociaba inofensivamente el aire vacío. Las matemáticas eran brutales. Un piloto podía sobrevivir docenas de ataques, volando a través de tormentas de acero que nunca lo tocaban. Los barcos enfrentaban un cálculo aún más sombrío. Los bombarderos torpederos japoneses estaban causando estragos en el Pacífico, aproximándose bajo la cobertura de la oscuridad, cuando apuntar visualmente era casi imposible. Un solo ataque exitoso podía hundir un portaaviones con miles de hombres a bordo. La Marina estadounidense veía arder sus barcos y sabía que algo tenía que cambiar. En septiembre de 1940, una delegación británica llamada la Misión Tizar llegó a Estados Unidos con secretos técnicos destinados a forjar una alianza de desarrollo armamentístico. Entre lo que ofrecían había un diseño rudimentario de un circuito para un detector de proximidad basado en radio. El concepto era teóricamente simple. Colocar un pequeño transmisor de radio en la nariz de un proyectil que pudiera detectar cuando se acercaba a un objetivo y detonar automáticamente.
Los científicos estadounidenses del Comité de Investigación de Defensa Nacional vieron el potencial de inmediato, pero el potencial no significaba nada sin ejecución. El desafío parecía insuperable. Había que encajar un transmisor de radio funcional, un receptor, una batería y un circuito de detonación en un espacio más pequeño que una taza de café. Y luego había que lograr que sobreviviera al disparo desde un cañón naval de 5 pulgadas, una aceleración de 20.000 veces la fuerza de gravedad, suficiente para convertir a un ser humano en pasta. Los tubos de vacío de vidrio de la electrónica de los años 40 se quebrarían como cristal bajo un martillazo. Los ingenieros dijeron que no se podía hacer, pero estaban a punto de ser espectacularmente desmentidos. El hombre que hizo posible lo imposible fue el Dr. Merle Tobe, un físico a cargo de la sección T en el Laboratorio de Física Aplicada de la Universidad Johns Hopkins. Tobe era brillante, terco y absolutamente convencido de que la espoleta de proximidad podía funcionar pese a que todos los expertos decían lo contrario. Su equipo enfrentaba un problema que parecía violar las leyes de la física, crear electrónica miniaturizada en una era en la que las radios ocupaban habitaciones enteras. Y luego hacer que sobreviviera fuerzas que destruirían el acero. El primer gran avance vino de una fuente inesperada. En 1940, Western Electric y RCA fabricaban tubos de vacío en miniatura para audífonos, delicados tubos de vidrio del tamaño de un dedo meñique. Los británicos ya habían ordenado 20.000 de ellos para experimentos con espoletas. El equipo del almirante Harold Bowen dedujo su propósito y contactó a los fabricantes. Si los tubos para audífonos podían amplificar susurros, quizá, solo quizá, podían ser reforzados para sobrevivir el fuego de artillería. Pero sobrevivir no era suficiente. La espoleta necesitaba una fuente de energía que se activara durante el vuelo, pero que permaneciera inerte durante el almacenamiento y manejo. Los ingenieros de Tobe diseñaron una ingeniosa batería de celda húmeda, un tubo de vidrio lleno de una solución electrolítica. Cuando el proyectil se disparaba y comenzaba a girar, la fuerza centrífuga empujaba la solución contra los contactos metálicos, desencadenando una reacción química que generaba electricidad. El proyectil giratorio actuaba como su propio interruptor de activación. Una vez armada, la espoleta enviaba ondas de radio a aproximadamente 180 MHz. Cuando esas ondas rebotaban desde un avión cercano, la señal reflejada cambiaba de frecuencia, el efecto Doppler. Cuando el cambio de frecuencia indicaba que el objetivo estaba lo suficientemente cerca, la espoleta se disparaba. La ingeniería era extraordinaria, pero el desafío de fabricación era aún más abrumador. Cada espoleta contenía aproximadamente 130 componentes miniaturizados separados, cada uno requiriendo un ensamblaje de precisión. Los proyectiles debían ser absolutamente fiables. Una detonación prematura podía destruir el barco que disparaba, mientras que un proyectil fallido significaba munición desperdiciada y potencialmente un secreto capturado. Las pruebas comenzaron en 1941, pero nadie sabía si funcionaría en combate real. Vidas dependerían de tubos de vidrio sobreviviendo al infierno. El 12 de agosto de 1942, el USS Cleveland flotaba en la bahía de Chesapeake para una prueba programada que los altos mandos de la Marina esperaban que fuera educativa en el mejor de los casos. 3 drones objetivo radiocontrolados zumbaban por el cielo en patrones evasivos mientras los artilleros del Cleveland se preparaban para disparar los primeros proyectiles con espoleta de proximidad en condiciones controladas. Los oficiales de la oficina de artillería observaban con binoculares, tomando notas. Los operadores de drones sonreían. Nunca habían perdido un dron por fuego antiaéreo en el primer día de pruebas. Sus aeronaves eran caras y difíciles de reemplazar, pero siempre sobrevivían las primeras corridas. El Cleveland disparó. La primera explosión alcanzó un dron y lo obliteró por completo. No dañado, obliterado. Los operadores de drones miraron incrédulos. Lanzaron el segundo dron. El Cleveland disparó de nuevo. Otro derribo directo. Los observadores de Washington dejaron de tomar notas y simplemente miraron.
Esto no se suponía que pasara. La prueba estaba programada para 2 días, pero al final del primer día, los 3 drones eran escombros. La Marina canceló el resto de la evaluación. No quedaba nada que probar. Ordenaron inmediatamente la producción en masa. Pero había un problema. El secreto. La espoleta de proximidad representaba una ventaja táctica tan enorme que su misma existencia estaba clasificada al mismo nivel que el programa de la bomba atómica. Si los alemanes o japoneses capturaban siquiera un proyectil sin explotar y reinventaban la tecnología, la ventaja se evaporaría. Los informes de inteligencia mostraban que los científicos alemanes habían estado trabajando en diseños de espoletas de proximidad desde la década de 1930, aunque no habían logrado crear nada operativo. Los japoneses habían realizado investigaciones similares. Ningún enemigo podía saber que Estados Unidos había tenido éxito. La solución fue implacable. Las espoletas de proximidad solo podían usarse sobre mar abierto, donde los proyectiles fallidos se hundirían a profundidades inalcanzables. Esto significaba que el arma no podía usarse para su aplicación más obvia, artillería de explosión aérea contra tropas terrestres, sin importar cuántos soldados aliados murieran debido a la restricción. Los comandantes de campo en Europa suplicarían acceso a las espoletas y serían rechazados. La Marina las obtendría primero, exclusivamente, y solo en situaciones donde la recuperación por el enemigo fuera efectivamente imposible. En noviembre de 1942, 5.000 proyectiles con espoleta VT fueron enviados a Pearl Harbor en absoluta secreto. Los proyectiles fueron distribuidos a 3 barcos, los portaaviones USS Enterprise y USS Saratoga y el crucero ligero USS Helena. Las tripulaciones fueron entrenadas bajo estrictos protocolos de seguridad. Se les dijo que era munición experimental y se les ordenó no discutirla jamás. La documentación técnica era llevada por oficiales en maletines equipados con pesas de plomo listos para ser arrojados por la borda si la captura parecía inminente. Los proyectiles en sí parecían casi ordinarios desde afuera, distinguidos solo por un cono de nariz inusual. Pero dentro de ese cono había maquinaria que habría parecido ciencia ficción. El comandante William Parsons, quien más tarde armaría la bomba atómica a bordo del Enola Gay, personalmente escoltó el primer envío a la tercera flota del almirante William Halsey en el Pacífico Sur. Llevó a cabo sesiones de entrenamiento a bordo de los barcos, explicando que estos proyectiles no golpeaban el objetivo. Solo necesitaban acercarse. Los marineros se veían escépticos. Un artillero recordaría más tarde que pensó que sonaba como magia. Otros temían que los proyectiles pudieran explotar dentro de los cañones, aunque los mecanismos de seguridad prevenían detonaciones durante 0,7 de segundo después del disparo. Tiempo suficiente para que el proyectil estuviera a cientos de pies de distancia. El Teatro del Pacífico a principios de 1943 era una pesadilla para los barcos estadounidenses. Los pilotos japoneses, aún altamente entrenados y experimentados, realizaban devastadores ataques con torpedos y bombarderos en picada. Los ataques nocturnos eran particularmente mortales porque la oscuridad hacía casi imposible apuntar visualmente. Los barcos sin cobertura de cazas eran esencialmente indefensos. La doctrina estándar antiaérea pedía levantar una pared de acero y esperar impactos afortunados. Pero las matemáticas eran terribles. Los estudios mostraban que se necesitaban miles de disparos para derribar un solo avión. Y para cuando disparabas miles de rondas, el torpedo ya estaba en el agua dirigiéndose hacia tu casco. El almirante Halsey estaba particularmente preocupado por los bombarderos japoneses Betty que realizaban ataques nocturnos con torpedos. Los Betty de 2 motores podían acercarse bajo sobre el agua, lanzar torpedos desde la distancia y escapar antes de que el fuego antiaéreo convencional pudiera ajustarse. El radar ayudaba a detectarlos. Pero la detección no significaba nada si tus proyectiles explotaban inofensivamente detrás del objetivo. Lo que Halsey necesitaba era munición que pudiera golpear aviones que no podía ver claramente. Estaba a punto de obtener exactamente eso.
5 de enero de 1943. Oscuridad previa al amanecer frente al cabo Hunter, Guadalcanal. La fuerza de tarea navegaba por aguas hostiles. Tripulaciones en estaciones de combate. Operadores de radar miraban pantallas verdes, buscando los destellos que significaban aviones aproximándose. A las 0615, aparecieron los destellos. 4 bombarderos en picado japoneses Aichi de 3 a bala acercándose rápido y bajo. Los BAL estaban obsoletos para los estándares de 1943. Lentos, ligeramente blindados, pero eran pilotados por hombres decididos, y llevaban bombas de 500 libras. Una bomba en el lugar correcto podía hundir un crucero. Los BAL descendieron en picada, eligieron sus objetivos y se lanzaron. Uno anotó un impacto en el crucero ligero neozelandés Achilles antes de ascender y girar para escapar. Los otros 3 soltaron sus bombas y viraron bruscamente, tratando de poner distancia entre ellos y los cañones estadounidenses. La doctrina estándar decía que escaparían. Los BAL ya se estaban alejando, el fuego antiaéreo siguiéndolos por detrás, pero el Helena no estaba disparando munición estándar. El teniente Red Cochrane comandaba la batería trasera de 5 pulgadas. Había asistido a la sesión informativa del comandante Parsons sobre los nuevos proyectiles y confiaba en la física, aunque no la comprendiera del todo. Sus artilleros siguieron al BAL que se retiraba, aunque parecía estar fuera del alcance efectivo. Dispararon 3 proyectiles en rápida sucesión. El primer proyectil pasó junto a la aeronave sin detonar, aún demasiado lejos. El segundo proyectil se acercó a unas 70 pies y su transmisor de radio detectó la señal reflejada del fuselaje de aluminio. El circuito se cerró. El proyectil explotó en una flor de fuego y fragmentos de acero viajando a miles de pies por segundo. El ala del BAL quedó destrozada. La aeronave giró fuera de control y se estrelló en el Pacífico. El tercer proyectil nunca hizo falta. Los artilleros del Helena quedaron congelados por un momento. Acababan de derribar una aeronave sin golpearla. Las vainas gastadas salieron expulsadas del cañón, humeando en el aire tropical, y nadie terminaba de creer lo que había presenciado. Pero los restos ardiendo en el agua decían la verdad. Los japoneses no tenían idea de que los había matado. En cuestión de horas, el Helena presentó un informe de artillería que cambiaría la guerra naval para siempre. El informe llegó a la oficina de artillería en Washington y desencadenó una acción inmediata. La producción, que ya estaba aumentando, entró en sobrecarga. A 5 compañías se les asignó ensamblar las espoletas. Crossley Corporation, RCA, Eastman Kodak, General Electric y MCY Norris. Detrás de ellas, 87 empresas diferentes operando 110 fábricas producían componentes. En Ipswich, Massachusetts, la planta de Sylvania Electric se reconvirtió por completo para producir espoletas. Cientos de mujeres trabajaban turnos de 12 horas bajo condiciones de absoluto secreto, ensamblando tubos de vacío en miniatura a mano bajo magnificación. No se les decía que estaban construyendo. Guardias de seguridad registraban a los trabajadores al entrar y salir. Incluso la policía y los bomberos locales tenían prohibida la entrada a las instalaciones. Las mujeres creían que estaban fabricando componentes para audífonos. En realidad, estaban construyendo la tecnología de armas más avanzada de la Tierra. A finales de 1943, las fábricas producían 40.000 espoletas por día. Para 1945, la producción alcanzó su punto máximo en 70.000 por día. Cada espoleta costaba aproximadamente $18, unos $250 en dinero actual. Pero el costo era irrelevante comparado con el valor de los barcos y vidas salvadas. El programa eventualmente costó más de $1.000 millones de los años 40, equivalente a aproximadamente 15.000 millones actuales. Fue uno de los 3 programas de armas secretas más costosos de la Segunda Guerra Mundial junto con el Proyecto Manhattan y el desarrollo del radar. En el Pacífico, la noticia se extendió por la flota sobre la espoleta Curiosa.
Capitanes y almirantes que habían presenciado su efectividad exigían más. Las fuerzas de tarea de portaaviones, anteriormente vulnerables a ataques aéreos, se convirtieron en zonas de muerte flotantes para los aviones japoneses. Las estadísticas eran asombrosas. En 1943, aunque solo el 25% de los proyectiles antiaéreos usaban espoletas de proximidad, ese 25% representó el 51% de todos los aviones derribados por fuego naval. La espoleta era de 3 a 4 veces más efectiva que las espoletas temporizadas convencionales. Las estadísticas de combate nocturno eran aún más dramáticas. Las espoletas de proximidad aumentaron la proporción de derribos nocturnos en un 370%. De repente, la oscuridad ya no protegía a los atacantes. Los barcos estadounidenses podían destruir aeronaves que apenas podían ver y los japoneses no tenían respuesta. Pero la estadística más reveladora era esta. Con espoletas temporizadas convencionales, los cañones de 5 pulgadas necesitaban un promedio de 1000 proyectiles para destruir una sola aeronave. Con espoletas de proximidad, ese número cayó a aproximadamente 250 proyectiles. El área letal de fragmentación de un proyectil con espoleta de proximidad era de 3000 pies cuadrados, comparado con 60 pies cuadrados para una espoleta de contacto o temporizada. Era la diferencia entre intentar aplastar una mosca con una aguja versus aplastarla con una raqueta de tenis. Y los japoneses eran las moscas. Junio de 1944, la batalla del mar de Filipinas, que los pilotos estadounidenses más tarde llamarían la Gran Batalla de los Pavos de las Marianas. La aviación naval japonesa había sido una vez la mejor del mundo. Pero para 1944, sus pilotos experimentados estaban muertos y los reemplazos solo tenían entrenamiento básico. Cuando atacaron la fuerza de tarea de portaaviones estadounidense, volaron hacia un sistema de defensa coordinado que combinaba detección por radar, dirección de cazas y fuego antiaéreo con espoletas de proximidad. Los resultados fueron una masacre. Aproximadamente 300 aviones japoneses fueron destruidos, muchos de ellos por barcos disparando proyectiles que explotaban sin impactos directos. Los artilleros estadounidenses, que antes temían los ataques aéreos, ahora se sentían casi invencibles. Un marinero describió más tarde ver aviones japoneses explotar en el aire antes de poder acercarse lo suficiente para ser identificados visualmente. Era, dijo, como ver fuegos artificiales. Pero los japoneses estaban aprendiendo, no los detalles técnicos, nunca descubrieron que existía la espoleta de proximidad, sino la realidad táctica de que sus métodos de ataque convencionales eran suicidas. Los bombardeos y ataques con torpedos contra barcos estadounidenses se habían convertido en sentencias de muerte. Los porcentajes de aciertos cayeron a un solo dígito. Pilotos experimentados que alguna vez tuvieron posibilidades razonables de sobrevivir estaban muriendo en sus primeras misiones. La Marina Imperial japonesa necesitaba una nueva estrategia. Y eligieron la opción más desesperada imaginable. Convertir a los propios pilotos en armas. Si los ataques convencionales no podían penetrar las defensas estadounidenses, tal vez los ataques suicidas sí podrían. La espoleta de proximidad, al hacer que el combate aéreo normal fuera casi imposible, pudo haber forzado sin querer la creación de las tácticas kamikaze que definirían el último año de la guerra en el Pacífico. 25 de octubre de 1944, el portaaviones de escolta USS St. Lo operaba frente a Filipinas cuando un caza Zero dañado por fuego antiaéreo se dirigió directamente hacia el barco. Pero este no era un ataque normal. El piloto no hizo ningún intento de alejarse. Se estrelló directamente contra la cubierta de vuelo en una explosión que detonó el torpedo y el depósito de bombas del barco. El St. Lo se hundió en menos de 30 minutos. Fue el primer ataque kamikaze exitoso y aterrorizó a los comandantes navales estadounidenses. Las espoletas de proximidad podían destruir aeronaves que se acercaban para ataques con bombas, pero un piloto kamikaze no necesitaba maniobrar ni escapar.
Solo necesitaba llegar al barco y estaba dispuesto a morir haciéndolo. Las matemáticas del combate kamikaze eran diferentes. La doctrina antiaérea estándar asumía que la aeronave intentaría sobrevivir, tomaría acciones evasivas, eventualmente se alejaría. Los kamikazes no hacían nada de eso. Venían directamente, a menudo en picada desde gran altitud a máxima velocidad, volviéndose más difíciles de rastrear y más difíciles de golpear. Las espoletas temporizadas eran casi inútiles porque la rapidez del cambio en la distancia del avión hacía que los puntos calculados de detonación quedaran instantáneamente obsoletos. Incluso las espoletas de proximidad, aunque seguían siendo el mejor armamento disponible, tenían dificultades con la pura velocidad de los ataques, y los ataques venían en olas. Durante la batalla de Okinawa, se lanzaron más de 400 salidas kamikaze entre abril y junio de 1945. Aún así, incluso contra los kamikazes, la espoleta de proximidad siguió siendo la defensa más efectiva. El análisis estadístico mostró que los barcos que disparaban munición con espoleta de proximidad derribaban kamikazes a tasas significativamente más altas que los barcos que usaban munición convencional. Los cañones antiaéreos de 5 pulgadas que disparaban proyectiles VT demostraron ser el arma más efectiva contra ataques suicidas, superando ampliamente a los cañones de calibre menor. El análisis de la batalla de Okinawa mostró que, mientras la munición antiaérea convencional requería miles de disparos por derribo, los proyectiles con espoleta de proximidad típicamente necesitaban menos de 500. Contra un método de ataque diseñado para ser imparable, la espoleta al menos hacía posible detenerlos. Pero el costo en barcos y vidas estadounidenses seguía siendo horroroso. 21 barcos fueron hundidos solo en Okinawa y 66 más resultaron dañados. Mientras tanto, en todo el Pacífico, en los laboratorios de investigación, los científicos trabajaban en un problema que nadie quería reconocer públicamente. ¿Qué pasaría si el enemigo desarrollaba contramedidas? En el Laboratorio de Investigación de Radio de la Universidad de Harvard, el físico Winfield Salisbury fue encargado en secreto de intentar interferir la espoleta de proximidad. El Dr. Merle Taube, quien había desarrollado la espoleta, insistía en que era imposible interferirla. Pero Vannevar Bush, director de la Oficina de Investigación Científica y Desarrollo, quería saberlo con certeza. Su razonamiento era fríamente lógico. Si la espoleta podía ser derrotada, debíamos saberlo antes que el enemigo. Salisbury trabajó en secreto, incluso respecto a la sección T en Johns Hopkins. En 2 semanas, lo logró. Usando un interferidor de radio, podía hacer que las espoletas detonaran prematuramente a 4000 pies del objetivo en lugar de 40 pies. Era una vulnerabilidad devastadora. El descubrimiento fue clasificado a un nivel aún más alto que la propia espoleta porque, si los alemanes o japoneses descubrían que la interferencia funcionaba, cada proyectil con espoleta de proximidad se volvería inútil. La seguridad alrededor de la contramedida era tan estricta que incluso la mayoría de los científicos que trabajaban en el programa de espoletas nunca supieron que existía. Afortunadamente para los aliados, ni los alemanes ni los japoneses descubrieron esta debilidad. Los japoneses desarrollaron su propia espoleta de proximidad al final de la guerra, pero no llegó a desplegarse en combate antes de su rendición. Los científicos alemanes habían investigado más de 30 diseños diferentes de espoletas de proximidad, incluidas espoletas acústicas activadas por el ruido del motor y sensores de radiofrecuencia. Pero ninguna se volvió operativa. Fueron derrotados no por falta de conocimiento, sino por falta de recursos y el caos de un régimen colapsando. Si los científicos alemanes hubieran perfeccionado una espoleta de proximidad efectiva incluso 6 meses antes del final de la guerra, como señaló más tarde el general de la Fuerza Aérea Sam Phillips, el resultado podría haber sido significativamente diferente. Pero los aliados mantuvieron su secreto y la ventaja permaneció. Los barcos en el Pacífico siguieron derribando aviones japoneses del cielo con aparente facilidad. Sin embargo, el verdadero potencial del arma aún no había sido revelado.
Ese vendría en Europa, donde las reglas sobre el uso de espoletas de proximidad sobre tierra estaban a punto de cambiar. El 16 de diciembre de 1944, en las nieves del bosque de las Ardenas, las fuerzas alemanas lanzaron su última gran ofensiva en el frente occidental, la Batalla del Val. Divisiones Panzer apoyadas por infantería atravesaron las líneas estadounidenses en un intento desesperado de alcanzar Amberes y dividir a los ejércitos aliados. El clima era terrible, nubes densas, nieve y niebla que dejaban en tierra a los aviones aliados y hacían casi imposible la observación de artillería. Los comandantes alemanes pensaban que estaban a salvo de la artillería estadounidense porque el clima impediría un fuego preciso. Nunca habían encontrado espoletas de proximidad. Durante 2 años y medio, los comandantes de campo en Europa habían suplicado acceso a las espoletas. Sabían que el arma existía. Los rumores se habían propagado, pero la prohibición del uso sobre tierra seguía siendo absoluta. Sin excepciones. Demasiado riesgo de que un proyectil fallido cayera en manos alemanas. Pero el avance alemán lo cambió todo. El general Dwight Eisenhower pidió personalmente autorización para usar espoletas de proximidad. La obtuvo en 2 días. El 19 de diciembre, el 46º Grupo de Artillería rompió el embargo y disparó proyectiles con espoleta de proximidad contra posiciones alemanas. El efecto fue inmediato y apocalíptico. Los proyectiles estaban calibrados para detonar a 20 a 50 pies sobre el suelo, rociando áreas enteras con metralla. Las tropas alemanas se habían sentido seguras porque pensaban que el mal clima las protegería. En cambio, quedaron atrapadas al aire libre y fueron masacradas. El tercer ejército del general George Patton usó las espoletas con efecto devastador durante el contraataque estadounidense. En un enfrentamiento, la artillería de Patton sorprendió a un batallón alemán cruzando el río Sour y mató a 702 hombres en un solo bombardeo. Patton escribió luego al Departamento de Guerra: el nuevo proyectil con la espoleta curiosa es devastador. Creo que cuando todos los ejércitos tengan este proyectil, tendremos que idear algún nuevo método de guerra. Me alegra que ustedes lo hayan pensado primero. Al final de la guerra, la artillería con espoletas de proximidad había derribado más de 1000 aviones alemanes en Europa y matado innumerables tropas terrestres. Las espoletas salvaron la defensa de Amberes de los ataques de bombas voladoras V-1. Con baterías antiaéreas británicas equipadas con espoletas estadounidenses derribando el 79% de las Quinta 1 entrantes a finales de agosto de 1944. Pero la verdadera revelación vino del análisis de lo que el enemigo nunca entendió. Tras la rendición de Alemania, los oficiales de inteligencia aliados interrogaron a generales y expertos en artillería capturados. Preguntaron sobre espoletas de proximidad. Los alemanes estaban confundidos. ¿Qué espoletas de proximidad? No tenían idea de qué hablaban los interrogadores. Los alemanes habían notado que la artillería estadounidense se había vuelto increíblemente precisa, particularmente en cuanto a lograr altitudes perfectas de explosión aérea. Pero lo habían atribuido a avances en el control de fuego basado en radar y a espoletas temporizadas extremadamente sofisticadas. Nunca sospecharon que los proyectiles mismos podían detectar objetivos. Lo mismo ocurría con los japoneses. Los interrogatorios posteriores a la guerra revelaron que los comandantes japoneses habían quedado desconcertados por la efectividad antiaérea estadounidense. Sabían que el radar estadounidense era bueno. Sabían que los artilleros estadounidenses estaban bien entrenados, pero las proporciones de derribos no tenían sentido. Los pilotos japoneses informaban haber visto proyectiles explotar cerca de aviones incluso cuando estos tomaban acciones evasivas. Los oficiales de inteligencia teorizaron que los barcos estadounidenses podrían estar usando múltiples buques disparando andanadas coordinadas o que el control de fuego predictivo estadounidense había alcanzado niveles de precisión que rozaban la precognición. Nunca adivinaron la verdad, que los proyectiles estadounidenses podían ver.
Ralph Baldwin, uno de los científicos que trabajó en el proyecto de la espoleta, más tarde lo llamó el verdadero arma secreta de la Segunda Guerra Mundial. Escribió que al final de la guerra, los estados mayores de Japón y Alemania no sabían que los había golpeado. El secreto había sido perfecto. Más de 22 millones de espoletas de proximidad habían sido fabricadas y disparadas en combate. Miles de proyectiles fallidos habían quedado esparcidos por los campos de batalla en Europa y en islas del Pacífico. Sin embargo, ni un solo científico o ingeniero enemigo logró reproducir con éxito la tecnología. Lo más cerca que estuvieron los alemanes fue recuperar espoletas dañadas de bombas voladoras V-1 derribadas sobre Inglaterra. Pero para entonces la guerra estaba casi terminada y los recursos científicos alemanes eran inexistentes. Para los soldados y marineros que usaron las espoletas de proximidad, el arma se sentía como hacer trampa. Un oficial naval más tarde la describió como casi injusta. Podíamos golpearlos y ellos no tenían idea de por qué no podían golpearnos a nosotros. La ventaja había sido absoluta y el secreto se mantuvo. Las estadísticas cuentan la historia de lo que logró la espoleta de proximidad. Los analistas de la sección T estimaron que 278 aviones japoneses fueron destruidos por espoletas de proximidad en comparación con los 46 que habrían sido destruidos usando espoletas temporizadas convencionales con el mismo número de disparos. En combate antiaéreo, la espoleta multiplicó la efectividad aproximadamente 6-1. Contra objetivos terrestres, el factor de multiplicación era aún mayor. El general de la Fuerza Aérea Sam Phillips afirmó que si los alemanes hubieran perfeccionado su propia espoleta de proximidad mucho antes del final de la guerra, el resultado podría haberse visto significativamente afectado. El secretario de la Marina James Forrestal dijo que la espoleta de proximidad ayudó a abrir el camino hacia Japón. Redujo las bajas estadounidenses en el Pacífico al proteger a los barcos de los ataques aéreos y redujo las bajas en Europa al hacer que la artillería fuera devastadoramente efectiva contra la infantería enemiga. Un historiador naval estimó que sin espoletas de proximidad, las pérdidas de barcos estadounidenses y las bajas en el Pacífico durante el último año de la guerra habrían sido enormemente mayores. La campaña kamikaze, mortal incluso con espoletas de proximidad defendiéndose de ella, podría haber sido completamente imparable sin ellas. Sin embargo, el arma siguió clasificada incluso después de que la guerra terminó. El público no conoció detalles sobre la espoleta de proximidad hasta años después. Las fotografías del interior de la espoleta tenían todos los componentes clasificados eliminados antes de su publicación. Las mujeres que ensamblaron las espoletas en fábricas de todo Estados Unidos no supieron lo que habían estado construyendo hasta décadas después de la guerra. Muchos veteranos que dispararon proyectiles con espoleta de proximidad en combate murieron sin saber exactamente cómo funcionaba la tecnología. El secreto había sido tan minucioso, tan completo, que la espoleta de proximidad se convirtió en una innovación olvidada, eclipsada por armas más dramáticas como el radar y la bomba atómica. Pero quienes entendieron su impacto nunca la olvidaron. El almirante Halsey la llamó uno de los desarrollos armamentísticos más significativos de la guerra. El Dr. James Van Allen, quien ayudó a desarrollar la espoleta antes de descubrir los cinturones de radiación de la Tierra, dijo que casi nadie alcanzaba un avión con las espoletas anticuadas. Sería solo un golpe de suerte. La espoleta de proximidad convirtió la suerte en certeza y la esperanza en supervivencia. Las secuelas inmediatas de la Segunda Guerra Mundial vieron cómo la tecnología de la espoleta de proximidad continuó evolucionando. La Guerra de Corea demostró que los principios seguían siendo relevantes en el combate de la era de los reactores. Los misiles aire-aire modernos, los misiles tierra-aire e incluso los sistemas antibalísticos rastrean su linaje directamente hasta la espoleta VT desarrollada en Johns Hopkins. El misil aire-aire Phoenix AIM-54, el misil estándar usado por la Marina y el misil tierra-aire Patriot que se hizo famoso durante la Guerra del Golfo, todos usan tecnología de espoleta de proximidad.
El principio básico de detectar la proximidad de un objetivo y detonar a la distancia óptima se ha vuelto fundamental para la guerra moderna. Pero el costo humano del secreto de las espoletas de proximidad apenas ahora comienza a comprenderse completamente. Las mujeres que ensamblaban espoletas en Silvania y otras instalaciones nunca fueron informadas de que estaban manipulando berilio, una sustancia tóxica usada en el proceso de soldadura. La exposición al berilio causa cáncer de pulmón con un periodo de latencia de hasta 60 años. Algunas de las mujeres que trabajaron en espoletas de proximidad en 1943 y 1944 desarrollaron mesotelioma maligno décadas después, sin saber nunca que su trabajo de guerra las había envenenado. Pensaban que estaban soldando puntas de bombillas. En realidad, estaban respirando partículas de polvo de berilio mientras ensamblaban armas que salvarían miles de vidas. La ironía es amarga. Salvaron a soldados y marineros que nunca conocerían. Pero el secreto que protegió a esos soldados impidió que las mujeres se protegieran a sí mismas. El secreto también significó que los ingenieros y científicos que desarrollaron la espoleta de proximidad nunca recibieran reconocimiento público durante sus vidas. El Dr. Merle Taube continuó trabajando en física y geofísica pero permaneció relativamente desconocido fuera de los círculos académicos. El programa de la espoleta de proximidad empleó aproximadamente al 3% de todos los físicos en Estados Unidos en un momento dado. Sin embargo, ninguno de ellos pudo discutir su trabajo públicamente. Habían cambiado el curso de la guerra, salvado decenas de miles de vidas y desarrollado tecnología que influiría en los sistemas de armas durante los siguientes 80 años. Y lo hicieron en silencio, mientras otros programas armamentísticos como el Proyecto Manhattan recibían toda la atención pública y el crédito histórico. Hoy, al caminar por los pasillos del Museo Nacional de Historia Americana del Smithsonian, encontrarás una espoleta de proximidad seccionada en la colección, donada por el Dr. James Van Allen. Está en una vitrina, sus diminutos tubos de vacío y circuitos expuestos, ya sin secretos. Los visitantes pasan junto a ella sin entender lo que están viendo. Este diminuto dispositivo, no más grande que un termo de café, representa uno de los logros tecnológicos más significativos del siglo XX. Es el ancestro de cada sistema de armas inteligente en uso hoy. Desde misiles aire-aire hasta defensa antibalística. En algún lugar del cono de nariz de casi toda munición moderna, hay un sensor descendiente del transmisor de radio de la espoleta VT. La espoleta de proximidad demuestra una verdad fundamental sobre la guerra y la tecnología. A veces las armas más efectivas no son las más dramáticas. La bomba atómica es recordada porque terminó la guerra en un destello cegador. El radar es recordado porque es la base del control aéreo moderno y de la meteorología. Pero la espoleta de proximidad, que multiplicó la efectividad de la artillería por 6-1 y salvó miles de vidas aliadas, es casi olvidada. No ganó ninguna batalla por sí sola. Simplemente convirtió fallos cercanos en derribos. Lo cual resultó ser suficiente para los pilotos japoneses de Zero que se lanzaban en picada hacia los barcos estadounidenses en 1944 y 1945. Debió de haberles parecido imposible. Veían las explosiones antiaéreas siguiendo su aproximación y maniobraban. Y las explosiones lo seguían de todos modos, detonando a la altitud precisa, aunque los artilleros no podían ser tan precisos. Debió sentirse sobrenatural. Debió sentirse como si los barcos estadounidenses pudieran leer mentes. En cierto sentido, podían. La espoleta de proximidad dio a los proyectiles la capacidad de detectar sus objetivos y reaccionar más rápido que cualquier artillero humano. Se sentía como hacer trampa porque, en cierto modo, lo era. Los aliados habían resuelto un problema fundamental de física e ingeniería. Tecnología de radar miniaturizada una década antes de que debería haber sido posible y mantenida absolutamente en secreto ante un enemigo que nunca sospechó que tal arma pudiera existir. Y para cuando ese enemigo se dio cuenta de que algo era diferente, la guerra ya había terminado.
Cada evento, número y nombre en este documental ha sido verificado mediante fuentes históricas y documentadas.